Muy bien, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios, ¿les parece? Sí, ¿verdad? No tenemos nada más que hacer que reunirnos a estudiar la palabra de Dios. Así que, ve abriendo tu Biblia. Hoy vamos a ver un tema, continuamos en esa serie de disciplinas espirituales. Vamos a ver otra disciplina muy importante para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que es la mayordomía. ¿Has escuchado acerca de eso? ¿Mayordomía? ¿No? Dice, sí, así lo hacen en mi pueblo. No, esa mayordomía no. Vamos a ver bíblicamente qué es esto de mayordomía, ¿verdad? Es una disciplina espiritual, ¿no? Y dices, oh, soy interesante, vamos a ver de qué habla esto, ¿no? Te vas a sorprender de qué habla la Biblia acerca de mayordomía. Entonces vamos a ver qué es esto. Así que ve abriendo tu Biblia, vamos a meditar en algunos pasajes, pero ve abriéndola ahí en el Evangelio de Juan. Vamos a ver un pasaje ahí. Pero el concepto de mayordomía lo vemos en la palabra de Dios, ¿no? Es más, vas a encontrar, si puedes leer, has leído la palabra de Dios, has encontrado eso, ¿no? Habla de mayordomos, habla de mayordomía, ¿no? Y es un concepto muy interesante que nosotros debemos de entender. Si realmente queremos vivir sirviendo a Dios, agradando a Dios. Entonces, vamos a ver, esto es una disciplina espiritual. Como te decías en un principio, estos son medios de gracia, te recuerdo esto. No son medios que Dios ha provisto en su gracia para que podamos servirle y adorarle de una forma más clara aquí en esta tierra, poder agradarle, poder servirle, ¿ok? Entonces son cosas que realmente deben de importarnos a nosotros, ¿ok? Como medios de gracia. ¿Por qué disciplinas espirituales? Porque son cosas que tenemos que hacer y que en nuestra carne no podemos hacer. Nuestra carne no quiere hacerlas, ¿verdad? Y tenemos que hacerlas en el espíritu, pero de una forma disciplinada, ¿ok? Veamos desde un principio cómo el fin o propósito de una disciplina es alcanzar algo, alcanzar una meta, ¿verdad? Cada vez que uno se disciplina en algo, ya sea en el ejercicio corporal, en el estudio de algo, ¿no? O en algún deporte, quieres alcanzar una meta, un propósito, ¿verdad? Y lo mismo es esto, ¿no? Queremos alcanzar algo y eso que queremos alcanzar es vivir para Dios, vivir para la piedad, vivir agradando a Dios. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Entonces vamos a orar, vamos a comenzar con una oración pidiéndole al Señor que nos guíe en su palabra, ¿les parece? Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, agradecemos esta mañana por tu bendito amor, Señor. Gracias, Padre, por habernos rescatado, Señor, de la muerte. Tú nos sacaste de las tinieblas, nos trajiste tu luz admirable y te damos gracias y toda la gloria es para ti, Señor. Y con ese mismo corazón agradecido, Señor, venimos delante de ti hoy, Señor, pidiéndote que tú hables a nuestras vidas, Señor, que tú transformes, Señor, nuestros corazones. Ayúdanos a entender esta disciplina, el concepto de mayordomía en tu palabra, Señor, para que podamos practicarla y al hacerlo podamos, Señor, honrarte, servirte, agradarte y darte la gloria con nuestras vidas, Señor. Queremos poner este estudio en tus manos, Padre, por favor, guíanos, que sea tu Santo Espíritu con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues como hemos estado yendo en cada una de estas disciplinas explicando qué es, vamos a comenzar con el punto número 1, explicando qué es la mayordomía, ¿no? Bíblicamente, ¿qué significa esto, no? La mayordomía es un concepto que, como te decía, encontramos en la palabra de Dios y en el Nuevo Testamento hay dos palabras que se traducen como mayordomo o mayordomía, pero la que más se usa, la que comúnmente se usa es una palabra en griego que es oikonomos. Y es muy interesante porque realmente son dos palabras en griego, es una palabra, está compuesta por dos palabras, que es oikos, que significa casa, y nomos, que es ley, ¿no? De ahí viene la palabra ley, nomos. Entonces, pues dices, ¿qué tiene que ver esto? Como que ley en la casa, ¿no? Pues bueno, literalmente significa esto, uno que gobierna la casa, ¿okay? Pero en el sentido de lo que vemos en la palabra de Dios y cómo se usa, es que es una persona responsable del cuidado de una casa. Por eso lo conocemos como un mayordomo, ¿verdad? Es una persona que está cuidando una casa, pero lo interesante aquí es que esa casa no es suya. Él es responsable de cuidar algo que no le pertenece. La persona encargada de administrar los bienes de otros. Es el concepto de mayordomía. Una persona que está administrando algo que no le pertenece, pero tiene la responsabilidad de hacerlo. Y bíblicamente vemos eso en la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Pero de ahí viene ese concepto de mayordomía y se refiere prácticamente a esto, a un administrador. ¿Ok? Yo sé que de repente le ponemos esas palabras mayordomía para que se oiga diferente y más bonito, pero verlo de esta manera, eres un administrador. ¿Ok? Estoy hablando de administración. Dios nos ha dado cosas que no nos pertenecen, son suyas, ¿verdad? Y quiere que administremos aquí en la tierra para su gloria. ¿Ok? Quiero empezar con esto, ¿no? En la mayordomía es eso, pero vamos a entender el concepto un poco más bíblicamente, ¿no?
El Salmo 24, versículo 1, que el apóstol Pablo cita en 1 Corintios también, más adelante, ¿no? Dice esto, el Salmo 24, 1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Recuerdas ese versículo? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fíjate lo que está diciendo. Está diciendo que a Dios le pertenece todo, prácticamente. De la tierra, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, hasta tú y yo le pertenecemos a Dios, ¿estás de acuerdo? Ahí está diciendo eso. ¿Habitas en el mundo? ¿Habitas en la tierra? ¿Estás aquí? ¿Ok? ¿Estás dormido? Bueno. Eres del Señor, eres de Dios. Aún los incrédulos le pertenecen a Dios, ¿ok? Por eso van a tener un juicio, ¿ok? Pero como creyentes debemos entender ese concepto de que Dios es el Señor de todo y el dueño de todo, de todo. ¿Te das cuenta de eso? Tú mismo le perteneces a Dios, ¿ok? Claro, el día de hoy tú puedes decir, pues sí, Él me compró, pero aunque no te hubiera comprado ya le pertenecías, ¿ok? Pero no, sí, Él te compró y pagó un precio muy alto por nosotros. Entonces, debemos entender esto, Dios es dueño de todo, ¿ok? Incluyendo todo lo que tú y yo tenemos, ¿sí? Todo lo que tú tienes, realmente no eres el dueño es Dios. ¿Por qué? Porque Él creó todo. Es el concepto bíblico de mayordomía. Por eso es que somos mayordomos, administradores de los bienes de otros, en este caso de Dios. Eso significa que nosotros solo somos administradores o mayordomos de todas las cosas que Dios nos ha dado. Nada, realmente nada nos pertenece. Dios es dueño de todo. Dices, bueno, pero yo tengo una casa que está a mi nombre, yo te puedo enseñar, esa casa está a mi nombre. Sí, pero un día esa casa ya no va a estar a tu nombre, ¿verdad? ¿Has pensado en eso? Un día el carro que tienes ya no te va a pertenecer, le va a pertenecer a otro. Ese terreno que tienes un día no va a ser tuyo ya, no te lo vas a llevar. ¿Estás de acuerdo? Entonces, todo eso realmente son recursos, son cosas que Dios nos da para poder administrarlas para su gloria. Son cosas de Él, no nuestras. ¿Ok? O sea, como creyentes necesitamos entender este concepto de mayordomía. Él es el dueño de todo. Él es el dueño, verlo así, de tu vida. ¿Okay? Entonces, nada nos pertenece, ¿verdad? Realmente nada nos pertenece. Aunque las cosas estén a tu nombre, aunque tú hayas trabajado, ¿verdad? Dios fue quien te dio la vida y la fuerza, ¿verdad? Para poder trabajar, el vigor para ir a trabajar, la salud para que pudieras trabajar. ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, le pertenece a Dios todo. El hombre incrédulo piensa que Él se ha ganado las cosas, que Él es dueño de las cosas. No entiende que hay un Dios, obviamente, ni siquiera lo conoce. Vive como si no existiera y así vive en cuanto a sus pertenencias. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de entender esto. El Señor es la tierra y su plenitud, ¿verdad? El mundo y los que en Él habitan. Y tenemos que vivir, ¿no?, de acuerdo a ese concepto, de acuerdo a ese principio. Dios es el dueño de todo, ¿ok? Ahora vamos a ver el siguiente punto, que es Jesús y la mayordomía. Jesús habló de esto, claro, ilustró esto también. ¿Okay? Y quiero empezar por eso. Jesús fue un buen administrador. Él entendía esto. Él administró muy bien los recursos que Dios le dio, que el Padre le dio. Y eso lo vemos en Juan, te decía, Juan 17. Si conoces ese capítulo, es la oración de Jesús al Padre antes de ir a la cruz. Una oración muy importante, ¿no? Siempre le he dicho, piensa lo importante que es esta oración, ¿no? O sea, no fue una oración por la mañana, un día de verano, bonito, orando. No, fue el día en que iba a ser entregado, arrestado y crucificado. El día siguiente iba a ser crucificado. Entonces, esta es una oración muy, Jesús lo sabe, y Jesús ora, una oración muy importante, ¿no? ¿Cuál sería tu última oración en la vida? Piensa en eso. Si supieras, esa es la última oración, ¿qué le pedirías a Dios? ¿Qué orarías? ¿No? Me encanta porque Jesús, obviamente lo sabemos, ora por los discípulos, ¿verdad? Ora para que ellos entiendan su misión, su llamado, para que haya una unidad entre ellos. Pero ve lo que dice al principio, ¿no? Es muy interesante cómo comienza la oración de Jesús en Juan 17. Dice, esas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien has enviado. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Te das cuenta de lo que dice Jesús ahí? Jesús dice, yo ya acabé, yo ya terminé. Te he glorificado. ¿Cómo? Terminando la obra que me diste que hiciera, ¿no? Aquí que vemos, lo que te decía, Jesús fue un buen administrador de todo lo que Dios lo dio. Por eso pudo terminar y decir esto, estoy satisfecho, hice lo que tú me llamaste a hacer, te he glorificado, cumplí con mi misión. Porque
¿Por qué? Porque fue un buen administrador de todo lo que Dios le dio. Piensa en eso. Ahorita vamos a ver qué es las cosas que Dios nos ha dado. Pero Jesús fue un buen administrador de su tiempo, ¿verdad? Fue un buen administrador, obviamente, de sus dones que Dios le dio, de predicar, de enseñar. Todo lo sabía que era para Dios. Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. Vine a hacer la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Y Jesús mostró ese concepto de mayordomía, al grado que pudo terminar así en la cruz diciendo, consumado es, ¿verdad? Pagado por completo. Todo lo que me diste, esta vida que me diste, Señor, es tuya. Te la he entregado, la usé para ti, no la malgasté. ¿Sí se dan cuenta de eso? Jesús nos ilustra perfectamente lo que es este concepto de mayordomía. En Juan 9, unos capítulos anteriores ahí en tu Biblia, Juan capítulo 9, es este pasaje donde Jesús sana a este ciego de nacimiento, ¿recuerdas? Y en los versos 4, quiero que pongas atención ahí, versos 4 y 5, fíjate lo que dice Jesús. Me es necesario hacer las obras del que me envió, ¿te das cuenta? O sea, para Jesús había una necesidad, hacer la obra que Dios le había llamado a hacer. Y Jesús estaba utilizando todo lo que Dios le había dado, sus recursos, para poder cumplir con este llamado. Entre tanto que el día, fíjate, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús dice, yo estoy ocupando mi tiempo, los recursos que Dios me dio, aprovechándolos en ese momento, no estoy desperdiciándolos. ¿Sí se dan cuenta? O sea, está en medio de esta sanidad del ciego, pero es muy interesante lo que Jesús está enseñando ahí. O sea, nos está enseñando este concepto de mayordomía, de cómo Él administraba bien todo lo que Dios le dio, y así servía a Dios, y agradaba a Dios, y glorificaba a Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender esto de Jesús, este concepto de mayordomía. Ahora bien, acompáñame a Lucas 12, por favor. Vemos cómo Él habla acerca de mayordomía, ¿no? En Lucas capítulo 12, quizás recuerdes esta historia. Lucas 12, verso 41, el mayordomo, ¿verdad? Dice ahí el siervo infiel, pero aquí lo presenta como un mayordomo. Y es esa palabra que veamos, oikonomos, que significa mayordomo. Y fíjate, Jesús viene hablando, ¿no? Y exhortando a los discípulos a que estén atentos, vigilando, velando, orando, ¿verdad? Déjame leer desde el verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, que está diciendo, estén preparados, estén listos, no bajen la guardia, o sea, estén viviendo, ¿no? A la luz del regreso de Cristo, preparados. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. O sea, que estén listos para recibirlo. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, así los hallaré. Si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. O sea, no importa cuándo se tarde, la idea es que te encuentre siendo fiel en lo que Él te ha dado. ¿Te das cuenta? Dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que hora el ladrón había de venir, dice, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Y entonces Pedro pregunta esto, verso 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dice esta parábola de nosotros o también a todos? Y Jesús empieza a hablar de este concepto de mayordomía. Fíjate el verso 42. Y le dijo al Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Y está hablando de ese concepto de mayordomía. O sea, Jesús viene diciendo, tienen que estar atentos, velando, aprovechando su tiempo aquí en la tierra, sirviendo al Señor, ocupando todos los recursos que Dios les da y administrándolos correctamente para su gloria. Porque un día va a llegar el Señor, va a regresar y va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Dice verso 43, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Por eso es necesario que tú y yo practiquemos este concepto, esta disciplina espiritual que es la mayordomía, ¿verdad? O sea, créemelo, tú no quieres que cuando el Señor regrese te encuentre distraído, ¿verdad? No velando,
desperdiciando las cosas que Dios te ha dado en este mundo. Por eso es importante, de eso está hablando Jesús aquí. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. El que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Fíjate lo que dice. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, ¿no? y comenzara a golpear a los criados, porque vemos que es un mayordomo, está encargado de otros sirvientes, ¿te das cuenta en la casa? Empezar a golpear a los criados y a las criadas, de a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera. Así va a ser. Tú puedes decir, ay, pero el señor ya no viene, o sea, ya puedo gozar un poco más en este mundo. Tú no sabes en qué día el Señor vendrá o qué día vendrá a pedirte cuentas, te llamará a su presencia. Tú y yo no lo sabemos, ¿verdad? Aún dice, si lo supiéramos, estaremos velando más. Fue lo que dijo anteriormente. Entonces, dice, vendrá el Señor de aquel siervo, verso 46, en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, y es el punto, conociendo la voluntad de su Señor. Que qué importante es que tú y yo, ahorita lo vamos a ver, conozcamos y entendamos la voluntad de nuestro Señor. No vas a poder vivir vidas piadosas, agradables a Dios si no estamos entendiendo cuál es su voluntad para mi vida. Pero dice, aquel que entendiendo la voluntad del Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel a que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Piensa en eso. ¿Qué es lo que Dios te ha confiado? Te va a pedir cuentas de eso. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Te va a pedir cuentas de eso. Acompáñame ahora a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 4. El apóstol Pablo, al hablar de su ministerio, ¿no? y está animando a los corintios a que vea a los líderes de la iglesia no como superhombres, sino que lo vea como hombres que Dios usa y es para la gloria de Dios, ¿no? Dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores de Cristo, servidores de Dios. Recuerda que muchos de ellos tenían su grupo, ¿no? No, pues yo le voy a Pablo, yo le voy a Apolos, ¿no? Yo le voy a Cefas, ¿no? Y era un error. Pablo está corrigiendo eso, enseñándoles que son carnales, pero tienen que entender qué son ellos, ¿no? ¿Qué somos los creyentes realmente? Y dice el capítulo 4, verso 1, comenzando el capítulo 4. Así pues, dice, téngannos los hombres, ¿por qué? Por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esa palabra administradores, oikonomos, o sea, mayordomos. Los hombres tienen que vernos como esto, como siervos, pero también como administradores, dice en este caso, de los misterios de Dios. Pero va a decir algo muy importante y que es la clave para poder practicar esa disciplina. Versículo 2. Ahora bien, se requiere, ese es un requerimiento, un requisito, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿cómo? Fiel. Subraya eso en tu Biblia, márcalo. Que cada uno sea hallado fiel. Jesús habló de eso, de la fidelidad de ese mayordomo, ¿recuerdas? Porque esto es lo más importante, que seamos fieles al Señor. En todo lo que Él nos ha dado, ser fieles. La cualidad imprescindible de un mayordomo, de un administrador, es esta, que sea digno de confianza. Una persona fiel. Y tú lo puedes entender en un concepto, ¿no? Tú tienes a alguien que está trabajando para ti, ¿no? Ya sea en tu trabajo, ¿no? Eres jefe, tienes trabajadores, o en tu misma casa tienes alguna persona que te ayuda en la limpieza. Tú lo que más quieres es que esa persona sea fiel, ¿estás de acuerdo? Tú buscas una persona honesta, honrada, una persona fiel, que haga lo que tú le pides, como tú le pides que lo haga. Bueno, entiende ese concepto ahora, siendo Dios el dueño de todas las cosas, el dueño de tu vida, que te ha dado recursos para que puedas servirle, para que puedas honrarle, para que puedas glorificarle. Necesitamos ser fieles. Me encanta eso porque no pide otra cualidad. No te dice necesario que los administradores sepan muy bien de contaduría, ¿no? Es necesario que los administradores sean muy astutos, muy listos. No, dice ser fiel. ¿Y sabes qué? Todos nosotros podemos ser fieles. Hay capacidades y habilidades que quizás no podemos tener porque Dios no nos las dio. Tenemos que ser sinceros en esto. Pero ser fiel,
todos podemos ser fieles, ¿sabes? Todos podemos ser fieles. ¿Y sabes por qué? Porque hemos conocido la fidelidad de un gran Dios. Él es fiel y justo, ¿estás de acuerdo? Y por eso tú y yo hemos confiado en Él. Pero nuestra respuesta a su fidelidad es lo mismo, siendo fieles a Él. Una manera de poder mostrar que hemos confiado en Dios, que creemos en Él, de esa manera, es siendo fieles en todo lo que nos ha dado. Entonces es muy importante esto. El requisito más importante de un administrador es esto, ser fiel, que sea hallado fiel. ¿Okay? Yo sé que la fidelidad es algo que ya no se valora en nuestros días, sinceramente, ¿verdad? Lo vemos. Personas que son infieles, personas que no son honestas, pero tú y yo somos la luz del mundo. ¿No es así? Eso dice la palabra de Dios. Tú y yo estamos representando a Dios en esta tierra. Así que aquí vemos un concepto muy importante, por eso lo incluí en estas disciplinas espirituales. Tenemos que ser administradores fieles de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Okay? Vamos a ver el punto número 3, la práctica de la mayordomía, la práctica bíblica, como hemos visto en otras ocasiones. ¿Cómo se practica eso? ¿Cómo lo vemos en la palabra de Dios? Ok, ya vimos algunos ejemplos, ya vimos a Jesús, ¿verdad? Pablo lo menciona, pero hay otras cosas que nos pueden ayudar. Comúnmente cuando se habla de mayordomía pensamos en el dinero, ¿verdad? Muchas iglesias se enfocan en eso y piensan que la mayordomía es el dinero. Y aunque es parte de nuestra mayordomía, ciertamente, solo es una parte. ¿Okay? Hay más cosas, hay otras áreas en las que Dios nos pide que seamos buenos administradores. Y lo vemos en la Biblia. Y quiero que veamos algunas de ellas. Hay más cosas que tú vas a tener que considerar y preguntarte. Esto Dios quiere, o sea, Dios me lo dio como un recurso para ser fiel. Pero quiero que veamos lo que la Biblia nos dice acerca de esto. ¿Qué cosas son las que Dios nos pide que administremos fielmente para su gloria? Bueno, lo primero que quiero que veamos, acompáñame a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios 5, versículo 15. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cuál es el recurso que menciona aquí? El tiempo, ¿te das cuenta? ¿Dices el tiempo? Sí, el tiempo es algo que Dios nos da, ¿verdad? Y es algo que muchas veces desperdiciamos. Es un recurso que Dios nos da para poder servirle y lo usamos para otras cosas. Realmente el tiempo es más importante aún que el dinero. ¿Sabes por qué? Porque ni el mismo dinero puede comprar el tiempo. ¿Estás de acuerdo? O sea, fíjate, es un recurso muy importante que no valoramos. Pues es lo que Dios nos ha dado, el tiempo que tú y yo tenemos en esta tierra para servirle, para agradarle, para adorarle. Es muy importante. Dios quiere que usemos nuestro tiempo de una manera, como vemos aquí, disciplinada, siendo sabios. Fíjate lo que dice: mirad pues cómo, con diligencia cómo andéis. Es muy interesante eso. Mirad estate atento. Ahora sí que ponte trucha, dicen, hermano. O sea, fíjate en esto, mira, dice, pues con diligencia, ¿cómo andas? No dice, tienes que andar con diligencia, dice, mira con diligencia. Y ahí está el error. Muchas veces no somos diligentes en ver cómo estamos aprovechando nuestro tiempo, nuestro día. Siempre está diciendo, pon atención en los recursos que estás desaprovechando, recursos que Dios te da que ni siquiera consideras que tienes. Entonces, sé diligente en esto, fíjate, pon atención en cómo andas. Dice, no como necio. No como necio. La Biblia describe una persona necia de esta forma en el Salmo, dice en su corazón no hay Dios. Si quieres saber cómo vive una persona necia, es así, una persona que para él Dios no está ahí, Dios no existe, y vive como si Dios no existiera. Y muchos creyentes viven así, como si Dios no existiera. Sí, van a la iglesia, dicen gloria a Dios, amén, aleluya, ¿no? Todo el lenguaje cristiano, etcétera, se saben la Biblia, se saben Salmos 23, etcétera, pero realmente viven como si Dios no estuviera presente en sus vidas. ¿Por qué? Porque un recurso tan importante como el tiempo lo desaprovechan. No viven para Dios, no lo ocupan para Dios, para servir a Dios. A veces es que yo no tengo tiempo para servir en la iglesia, no tengo tiempo para discipularme,
Bueno, es que yo si tuviera tiempo. ¿Tienes el tiempo? O sea, Dios te lo ha dado, pero estás ocupando en otras cosas que para ti ya son prioridad, pues no las cosas de Dios. Y vives como un necio, como si Dios no existiera, Dios estuviera en tu vida. Dice esto, no como necios, sino como sabios. ¿Cuál es la persona sabia? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. ¿Te das cuenta? El necio dice, no existe Dios. El sabio dice, Dios está presente. Y cuando entiendes eso, entiendes que todo lo que tienes es para Él. Aún tu tiempo. Es un recurso muy importante, como te decía. Por eso dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo. No seas necio, sino seas sabio. ¿Cómo? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos, ¿y sabes qué más? Los días son pocos. Esa es la realidad. Por tanto, no seas insensato. O sea, cuando no estamos practicando esa disciplina, administrando los recursos que Dios nos da de una forma correcta y sabia, estamos viendo como insensatos. Dios no quiere que vivamos así, sino que seamos entendidos. Fíjate lo que dice, entendidos de qué quiere que entendamos, de cuál sea la voluntad del Señor. Dios quiere que tú y yo entendamos cuál es su voluntad para nuestra vida. Y desde ahí no podemos o no sabemos, ¿verdad?, aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Por qué sigo? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Aquí Dios me ha llamado a servirle. Dios te ha llamado a servirle. Ya lo vimos anteriormente en otra disciplina, ¿verdad? El servicio. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a esperar otro año más? Bueno, me voy a esperar otro año más para servirle. Sí, ya me ha hablado Dios que tengo que servirle, pero igual otro rato más, ¿no? Ya dentro de 5 años, ya cuando esté más grande, ya cuando tenga más tiempo, tienes el tiempo. ¿Y sabes qué? Lo estás desperdiciando. Y una característica del tiempo es que no regresa. ¿Verdad? No regresa. Entonces, Dios quiere que usemos nuestro tiempo de una manera, como te decía, disciplinada, siendo sabios, entendidos de su buena voluntad, entendiendo que el tiempo es un recurso que Él nos ha dado, pero que si lo perdemos, te decía, ya no regresa. El tiempo perdido no se puede recuperar, ¿verdad? No se puede recuperar. El tiempo es un recurso muy valioso entonces, pero un recurso que se pierde muy fácilmente. ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones que nos roban este recurso tan valioso. Y ahí es donde debemos de ser disciplinados. Piensa, ¿qué es lo que te consume más en el día, en tu tiempo? ¿Qué es lo que te distrae? El día de hoy hay muchas distracciones. Pues el internet vino a distraernos totalmente, ¿va? Redes sociales, ¿verdad? Correos electrónicos. O sea, ¿cuántos medios de comunicación? Televisión, la televisión, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo pasas viendo televisión al día? Eso está robando tu tiempo, un recurso que Dios te ha dado. No estoy diciendo que nunca veas televisión, o sea, sí, pero sé sabio, ¿verdad? Sé sabio. Eso no quiere decir que nunca puedes tener un tiempo de entretenimiento, de esparción, de tiempo libre, o sea, no, claro, también tienes ese tiempo, pero necesitas ser sabio. Y aquí cada uno tenemos que examinarnos. Cada uno sabemos en qué estamos malgastando este recurso tan valioso que es el tiempo. La realidad es que tenemos poco tiempo aquí en la tierra. Tú puedes decir, bueno, soy joven, ya cuando esté más grande voy a servir al Señor. El tiempo vuela, ¿ok? Pasa muy rápido. Y con lo que vemos en la historia de Jesús, la parábola del mayordomo, tú no sabes cuándo vendrá el Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la realidad, tenemos poco tiempo aquí en la tierra. Y aunque pudiera quedarnos algunas décadas de vida, la verdad es que dice Santiago que la vida es como neblina, ¿verdad? Que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces realmente, hasta la vida más larga es muy breve comparada con la eternidad. ¿Te das cuenta? El tiempo que vamos a estar aquí en la tierra va a ser muy poco realmente. No desaproveches ese recurso tan importante. Es por eso que debemos de ser buenos administradores del tiempo que Dios nos da en esa tierra. No sabemos cuánto tiempo nos queda para llegar a nuestra morada eterna. Realmente no es mucho tiempo, cada día es menos, ¿verdad? Por lo tanto debemos usarlo bien, correctamente.
Otro recurso, y aquí sí vamos a ver esto, que es el dinero. Obviamente es un recurso muy importante que Dios nos ha dado y entendemos eso. Acompáñame a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios capítulo 8. Hay muchos pasajes donde nos habla acerca de este recurso tan importante. No nos va a dar tiempo de verlo en toda la palabra, ¿verdad? Claro, algunas veces se saca de contexto, se usa de una forma muy abusiva y mala y no bíblica, ¿ok? Pero realmente es algo que Dios valora como un recurso importante, ¿okay? En el que podemos servirle. 2 Corintios 8. Te invito, si tienes dudas acerca de esto, en la página de internet están las enseñanzas de 2 Corintios, puedes estudiarlas. 2 Corintios 8 y 9 se enfocan en esta área y vemos exactamente lo que es la ofrenda, el diezmo, lo que representa para nosotros, ¿ok? Pero solamente quiero llamar tu atención en los primeros versículos del capítulo 8. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pablo nunca habla de dinero aquí. O sea, está hablando de dinero, pero nunca menciona la palabra dinero. Me encanta cómo lo menciona. Dice abundantes riquezas de su generosidad, ¿no? Aún pasando por pruebas, tribulación, ¿no? Una abundante pobreza, fueron abundantes en riqueza. Fue una gracia de parte de ellos. Dice, pues doy testimonio, verso 3, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, esto es un fruto, obviamente, fruto del Espíritu, un fruto que Dios ha traído a nuestras vidas. Aprender a ser generoso, ¿verdad? Pablo dice a los Efesios, el que hurta ya no hurte más, sino trabaje, ya que participes de otros con sus recursos, con sus bienes. O sea, Dios nos lleva a no solamente no peques así, sino ve más allá, sé intencional, o sea, ve y bendice a otros a través de tu trabajo. O sea, aprende, Dios cambia nuestros corazones de esa manera. Y Pablo reconoce que esta iglesia había llegado a ese punto, dieron más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, fíjate cómo dice el verso 4, o sea, esta iglesia estaba pasando, no los corintios, macedonios, estaban pasando por prueba muy fuerte, económicamente estaban pasando por pruebas muy fuertes. Y dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Hablando de esa recolecta que estaba juntando el apóstol Pablo para la iglesia en Jerusalén. Y entonces dice, o sea, ellos están pasando por un periodo de prueba bien difícil y hasta nos rogaron, déjenos participar. Señor Pablo diciendo, ¿sabes que ustedes no participen? Ustedes están pasando por un tiempo difícil, no lo hagan. Pero ellos rogaban, queremos participar en ese servicio, queremos servir a Dios. ¿Te das cuenta? Eso es este recurso, un servicio a Dios. Esta iglesia lo entendió. O sea, no tenemos, pero no nos prives de servir a Dios de esta manera. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Y es esto, entiendes que yo le pertenezco a Dios. O sea, antes de poder dar todos esos recursos a un económico, tienes que darte primeramente a Dios. Tienes que entregarle tu vida, entender, yo le pertenezco, lo que vemos en el Salmo 24. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Él es el que estaba recolectando esta ofrenda. Verso 7, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia. Todo esto lo hace porque quiere animar a los corintios que habían dejado de hacer esto. Ellos se habían propuesto, vamos a colaborar junto con ustedes, a apoyar la iglesia en Jerusalén. Pero por los problemas que hubo con Pablo, de repente se olvidaron de eso. Ya no vamos a dar nada. Y Pablo le está exhortando, pues ya que ustedes se arrepintieron, ya que hay fe, ya que hay una prueba de su fe, de arrepentimiento, pues sigan participando en esto, ¿no? Es lo que les voy a decir. Dice, por tanto, como en toda abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, dice, abundad también en esta, ¿qué cosa? Gracia. La palabra gracia es un don, un regalo inmerecido, ¿verdad? Y dice, así lo ve Pablo, esto es parte de la gracia que Dios nos ha dado y podemos dar igualmente. Entonces el dinero es un recurso que Dios nos ha dado para poder mostrar esto, ser buenos administradores. Cuando traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos al Señor, debemos de hacerlo con la convicción de que todo lo que tenemos le pertenece a Él, ¿verdad? Mucha gente da y ofrenda en la iglesia, pero no con la motivación correcta, no en un concepto de mayordomía o administración realmente. Dan porque piensan, ¿no?, que es parte de la membresía, ¿no? No es así. O sea, más adelante Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Pues es que ya tengo que dar, es que pues es lo que nos toca, ¿no? No, eso es dar con tristeza, no estás entendiendo ese concepto.
de que Dios es dueño de todo. Todo lo que tú tienes realmente no es tuyo, es de Dios. Y lo que tú estás dando es un poco de lo que Él ya te dio. ¿Para qué? Para agradarle y honrarle. Y claro, en todo eso se producen muchas cosas que te invito nuevamente a que escuches las prédicas. Vas a ver cómo todo eso tiene un propósito en el corazón del hombre, porque es adoración. ¿Ok? Entonces, muchos dan así, con un corazón desviado. Muchos dan porque quieren ser vistos, quieren ser honrados, quieren ser reconocidos. Entonces, eso nos lleva a examinar qué motivación hay en tu corazón para estar el día de hoy ofrendando a Dios, dando este recurso importante. Muchos son como que es que yo tengo que dar porque si no la iglesia pues se va a ir para abajo, ¿no? Quien edifica su iglesia es Cristo, no es el hombre, no somos nosotros. ¿Ok? O sea, yo he entendido eso y lo he visto desde un principio, la mano del Señor. Y el día que los recursos se acaben y ya no podamos estar de pie, yo voy a entender que Dios terminó su obra aquí. ¿Ok? Y no quiere decir que fracasamos. Dios cumplió su propósito. ¿Ok? Pero no va a ser por tu ofrenda. ¿Me explico? Eso es parte de tu adoración. Es parte de demostrar que eres un buen administrador, que entiendes que eso es del Señor, no es tuyo. Porque cuando tú piensas eso, vas a empezar hasta a exigir en la iglesia, ¿no? O sea, es que yo estoy dando, y yo doy pues para ayudar, entonces, pues ¿por qué no se ha pintado la iglesia? Porque está tan sucia, debe de pintarse, ¿qué están haciendo con los recursos? Eso no es un buen administrador. Un buen administrador sabe que eso no es mío, es de Dios, y yo le estoy dando, y lo que haga Dios con ellos, ese es su problema, no es mío. ¿Ok? Lo mío es ser responsable y buen administrador fiel de lo que Dios me ha dado. ¿Me explico? Nuevamente te invito a escuchar esas enseñanzas, vas a poder ver de una forma muy clara esos capítulos 2 de Corintios. Entonces, realmente cuando traemos las ofrendas y diezmos, estamos reconociendo eso, a Él le pertenece todo. Estamos regresando tan solo un poco de lo mucho que Él nos ha dado y nos ha bendecido, ¿verdad? Obviamente, si tú dices, bueno, a mí me gusta dar el 10%, está bien, ¿no? En el Nuevo Testamento no hay una medida del 10%, decimos diezmos porque pues, puedes hacerlo, puedes darle el 20 si quieres, el 30, el 40, el 5, el 2, lo que tú quieras. Esto es un asunto de tu corazón. Pero piensa en esto, si das el 10%, te queda el 90%. Y eso no es tuyo tampoco. Lo vas a administrar. ¿Cómo lo estás administrando? No solo es la parte de lo que vienes a dar, y no quiero enfocarme solo en eso. ¿Qué estás haciendo con lo que tienes, con lo que te quedas? ¿Cómo lo estás usando? ¿Cómo lo estás gastando? ¿Estás siendo un buen administrador de eso? ¿Lo estás usando para la gloria de Dios? Dices, no lo había visto de esa manera. Pues eso es un buen administrador. O sea, Dios no te dio un 10% de lo que trabajas para que se lo regreses. Dios te dio el 100% de lo que tienes. ¿Sí me explico? En este punto debemos de recordar que la ofrenda es un acto de adoración a Dios. Ya vimos esto en otra disciplina, adorar a Dios, ¿no? Pero te decía, algunas disciplinas se van a vincular. Y vemos esto aquí porque esto es parte de nuestra adoración, es una forma de adorar a Dios. Quiero, acompáñenme por favor a Lucas ahora, Lucas 21. Vemos a Jesús viendo esta área importante de la administración de la mayordomía. Versículo 1, Lucas 21, verso 1 al 4. Quizás recuerdes la historia, la ofrenda de la viuda. Qué increíble historia, ¿no? Fíjate lo que dice. Verso 1, Lucas 21:1. Levantando los ojos, está hablando de Jesús, vio a los ricos, o sea, gente rica, que tenía mucho dinero, que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y dices, órale, qué padre, ¿no? Los ricos ofrendan, sí, pero ¿de qué manera? Echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre. Es el contraste, hay personas ricas, hay una vida, dice, muy pobre, que echaba ahí 2 blancas. Cuando habla de la ofrenda de los ricos no dice cuánto, ¿ajá? Solamente echaban ahí sus ofrendas, pero la viuda sí dice 2 blancas. 2 blancas era muy poquito dinero, o sea, eran como 5 pesos el día de hoy, 10 pesos, algo así. Entonces dice, echaba 2 blancas y dijo, en verdad os digo, dice Jesús, que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Es en serio? O sea, son ricos, seguramente ellos echaron no monedas, billetes, ¿no? No billetes, cheques. No cheques, transferencias. O sea, más ricos todavía.
Jesús dice, no, en verdad, esta viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué? Y aquí lo explica verso 4. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. En cantidad podía ser mayor, pero en el corazón es lo que Dios ve. O sea, a Dios no le impresiona cuánto das, lo que Dios le impresiona es lo que hay en tu corazón, cómo estás administrando. ¿Te das cuenta? Ellos echaron lo que les sobraba, más esta, la viuda pobre, de su pobreza, me encanta eso, de su pobreza ha hecho todo el sustento que tenía. Y eso es fe, y eso es adoración. Jesús se sorprende, al grado que llama a los discípulos, mira, vengan a ver lo que acaba de pasar aquí. Esto es adoración. ¿Te das cuenta cómo la administración, una buena administración es parte de nuestra adoración a Dios? Es un recurso importante. El dinero es importante para nosotros. Vamos a ver el siguiente recurso que Dios nos da para administrar. Lo veamos en 1 Corintios. 1 Corintios 4, si recuerdas. Así pues, tengan los hombres como por servidores de Cristo y administradores de qué cosa dice ahí, de los misterios de Dios. O sea, algo que vemos aquí que Dios nos da para administrar es sus misterios. Y dices, ¿y qué quiere decir que eso? Básicamente es pues lo que Dios ha revelado en su palabra. Los misterios de Dios son aquellas cosas que Dios nos ha revelado en su palabra, las verdades bíblicas que tú y yo ya conocemos y entendemos, comenzando por el Evangelio. Son cosas que Dios nos ha dado y que no nos las dio para que nos las guardemos, sino para que podamos ser buenos administradores, en este caso de su verdad, de su palabra. La semana pasada hablábamos acerca de eso, el evangelismo, ir y predicar el evangelio. O sea, Dios te ha dado un mensaje importante, lo vimos la semana pasada, ¿recuerdas? El más importante de toda la historia de la humanidad, salvación en Cristo Jesús. ¿Te lo estás guardando? Dios te va a pedir cuentas, ¿qué hiciste con ese mensaje? Hay que ser buenos administradores, aún de esas verdades bíblicas que hemos entendido y conocido. Ves a una persona necesitada de perdón y tú sabes lo que él necesita a través de Jesús y no le hablas de Jesús. Ves a una persona necesitada de consuelo, de ánimo y sabes que la palabra puede darle consuelo y ánimo porque lo has vivido y no se lo das. Eso es lo que habla aquí. Administradores de los misterios de Dios, de lo que Dios te ha dado. Hablarles a otros de Cristo, hablarles a otros de la palabra, hablarles a otros de la verdad, llevarlos a la luz de la palabra de Dios. El mundo vive en el engaño de Satanás, lo vimos la semana pasada, y tú y yo tenemos la luz del mundo, Cristo, y la gente necesita a Cristo, necesita conocer la verdad de Dios. Sí, Dios también nos va a pedir cuentas de esto, es parte de esa administración, aquí lo vemos. ¿Ok? El apóstol Pablo, fíjate lo que le escribe, me recordaba esto, en Hechos 20. En Hechos 20 es cuando el apóstol Pablo llama a los pastores que están en la iglesia en Éfeso, los llama desde la isla de Miletus, los llama, les dice vengan, ¿no? Y les empieza a hablar, les empieza a encargar, él está despidiendo de ellos. Pero les dice algo muy importante y es parte de esto, en Hechos 20, 26 y 27. Hechos 20, 26 y 27 les dice, por tanto dice, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Qué fuerte, ¿no? Lo que dice Pablo. Dice, yo puedo dar cuentas, o sea, nadie va a venir a decirme que se perdieron por mi culpa. O sea, yo estoy limpio de la sangre de ustedes. ¿Por qué? Verso 27, porque no he ruido a enseñarles todo el consejo de Dios. ¿Te das cuenta? He administrado todo lo que Dios me dio y me reveló en su palabra para todos ustedes. No me he guardado nada. Es triste cuando un cristiano se guarda la verdad, sabiendo que otros la necesitan. Pablo dice, yo voy a dar cuentas de esto. Estoy limpio. ¿Te das cuenta? Un buen administrador de las verdades que Dios te ha dado en su palabra. Cuéntale a otros de Jesús. Es parte de esta administración. Vamos a ver la siguiente administración. Primera de Pedro 4:10. La semana pasada, antepasada hablábamos de este versículo también. Y vemos esto. Dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores. ¿Te das cuenta? Esa es una palabra, oikonomos.
como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. ¿De qué nos habla aquí? De administrar ¿qué cosa? La gracia que hemos recibido. La gracia que Dios nos ha dado. La multiforme gracia de Dios. O sea, ¿Dios va a pedir cuenta acerca de esto? Sí. ¿Qué hiciste con esa gracia que Dios te dio? Específicamente aquí está hablando de los dones. Cada uno según el don que recibió, ministrarlo a otros. Y lo vimos en su momento cuando hablábamos acerca del servicio. O sea, Dios te va a pedir cuenta acerca de esto, lo que Dios te dio. Lo veíamos como todos nosotros, todo creyente, todo verdadero creyente que puesto su fe en Jesús, que ha recibido el Espíritu Santo, ha recibido un don del Espíritu. 1, 2 o 3. Dios le ha dado capacidades espirituales para poder servir en este mundo. Y lo veíamos con la parábola de los talentos, ¿recuerdas? ¿Pero qué haces? ¿Te lo guardas? Dios te va a pedir cuentas, como en esa parábola. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Cómo lo administraste? Mi gracia te fue dada. ¿Qué hiciste con esa gracia? ¿Cómo la ocupaste? La multiforme gracia de Dios. Entonces Dios también va a pedir cuentas acerca de esto. Entonces, como ya habíamos estudiado en esta serie, debemos de buscar ser buenos administradores de los dones espirituales que Dios nos ha dado, como parte de esa multiforme gracia. Sé fiel. Ponlos al servicio, al provecho de la iglesia. Sirve a Dios. También Dios va a pedir cuenta de esto. Y por último, Salmo 127. ¿Recuerdas Salmo 127? Si Jehová no edificare la casa, hermano, trabajan los que la edifican, ¿verdad? Pero quiero que pongas atención en el verso 3 y 4. Salmo 127, 3 y 4. He aquí, herencia de Jehová son, ¿recuerdas quién es? Los hijos. ¿Te das cuenta? Es algo que Dios te ha dado. Son suyos. Son una herencia. Cosa estima del fruto del vientre. O sea, Dios estima, valora esto. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Entonces, vemos algo más. Y si quieres verlo como un recurso, no. Pero tus hijos son algo que Dios te ha dado. Y te va a pedir cuentas de ellos. Y hay muchas cosas. Si piensas así, te lo decía, ve pensando qué cosas Dios te ha dado. Obviamente tu familia, tu esposa, tu esposo, tu labor en el hogar, como hombre, como mujer. En este caso los hijos, aquí lo dice, son saetas en manos del valiente. O sea, hay un propósito. Me da tristeza cuando los creyentes viven educando a los hijos como el mundo. Y no estoy hablando simplemente de maleducando, sino sin un propósito. No hay un propósito para que ellos puedan vivir para el Señor. Su propósito es que sean buenos y los mejores profesionistas. Y dices, ok, está bien. Pero tú no estás buscando que ellos sean los mejores cristianos. Personas que se dediquen y vivan para el Señor. Y estás desperdiciando esas vidas. Y Dios te va a pedir cuentas de eso. A todos nosotros. Es nuestra responsabilidad como padres el criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Para que ellos un día puedan llegar a ser esas saetas. Son flechas. Saeta es la palabra saeta es una flecha. Y una flecha tiene un propósito. ¿Estás de acuerdo? Hay gente que usa las flechas como ornamento, como un adorno, ¿no? Y se ven bonitas. Pero aquí habla de una flecha, tiene un propósito de dar en un blanco, ¿verdad? Y es eso, saetas en manos del valiente. Esos son los hijos habidos en la juventud. Y tú y yo tenemos ese fin. Criar a nuestros hijos con un propósito, dar en el blanco, vivir para la gloria de Dios. Sí, si va a ser un doctor, arquitecto, que sea el mejor, pero para la gloria de Dios. ¿Okay? Que vivan para Dios. Que glorifiquen a Dios. Es algo que se está desperdiciando mucho en la iglesia. Nuestros hijos, velo así, es la siguiente generación de cristianos. Está en nosotros prepararlos. Muchos de nosotros conocemos al Señor ya grandes. Muchos de nosotros tenemos 5, 2, 4 años de conocer al Señor, no es mucho. Pero si tienes hijos pequeños, tienes la posibilidad de criarlos en el Señor. Y si lo haces fielmente, como buen administrador de lo que Dios te ha dado, híjole, en serio, no sabes el impacto que pueden tener la vida de tus hijos en este mundo. Si viven realmente para el Señor, no desperdicies eso. Claro, como buen administrador, necesitas ser fiel. Y un buen administrador sabe que hay sacrificios que hacer, ¿verdad? Por eso es una disciplina. Es una disciplina espiritual. Esa es una disciplina que debemos de practicar. Porque sabemos
que aún al final cada uno de nosotros, aún como cristianos, dará cuentas a Dios de lo que hayamos hecho con Él, con lo que Dios nos ha dado. Quiero terminar con esta cita, 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Dice así, porque es necesario. Cuando la palabra de Dios dice necesario, pon atención. Porque si dice que es necesario es porque es necesario. Porque es necesario que todos nosotros, y está hablando de la iglesia, creyentes, que todos nosotros comparezcamos, o sea, demos cuentas ante el tribunal de Cristo. Ya no está hablando del juicio, porque eso ya fue pagado en la cruz por nosotros, pero tú y yo vamos a dar cuentas delante de Jesús. Ese tribunal, lo he explicado otras veces, es la palabra tribunal, la palabra bema en griego, que significa tribuna, o es lo que se conoce como el podium, donde se le entregan las medallas a los deportistas, competidores olímpicos. Y es eso, son escalones. No es como un juicio tal, sino es un bema, es donde Dios va a reconocer lo que has hecho en esta vida para el Señor. Por eso dice ahí, todos nosotros, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, es un lugar de recompensa, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, realmente tú puedes decir, yo ya soy salvo, ya con eso ya estoy satisfecho. No, tu vida cuenta para Dios en este mundo. Tiene un propósito para ti. Satanás precisamente quiere eso, distraerte, decir, si ya eres salvo, ya vive así. Además, vive como vivías antes, no hay problema. Dios ya te perdonó. No, un verdadero creyente entiende esto. Soy un administrador de Dios, de todo lo que Dios me ha dado. Y voy a dar cuentas de todo lo que Dios me dio, de esas cosas que vimos hoy. Y muchas más. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Piensa, ¿qué más cosas Dios te ha dado y te ha bendecido? Y estás desaprovechando, desperdiciando en este mundo. Estás perdiendo una recompensa mayor. Hay recompensas eternas, ¿te das cuenta de eso? Y ahí entonces son motivados a ser buenos administradores fieles de los recursos que Dios nos ha dado. Que el Señor nos conceda ser fieles en la práctica de esta disciplina y que un día lleguemos a decir junto con el apóstol Pablo, recuerda sus palabras, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí vemos un hombre que también fue un buen administrador, como Jesús. Señor, he acabado lo que me pediste que hiciera. Que así terminó nuestra vida cada uno de nosotros, diciendo al Señor, Señor, hice lo que me pediste, estoy satisfecho con la vida que viví aquí en la tierra. Esa es la recompensa. Vamos a orar. Señor, agradecemos, Padre, tu palabra. Señor, que tú nos animas a través de ella a vivir para ti, Señor. Padre, gracias, Señor, porque a través de esta disciplina entendemos que tú, Señor, tienes un propósito para nosotros aquí en esta tierra, Señor. Nuestra vida cuenta, Señor, para ti. Tú no quieres que la desperdiciemos con la vanidad, Señor, de este mundo, Señor. Tú quieres, Señor, que vivamos para ti y que todo lo que tú nos has dado, Señor, lo usemos para tu gloria, Señor, para la expansión de tu reino. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor, a ser buenos administradores. Veamos esto, fieles, entendiendo tu voluntad, Señor. Que no tengamos duda de lo que tú quieres y tú tienes para todos nosotros, Señor, en este mundo. Cada uno de nosotros somos diferentes, Señor, diferentes miembros en el cuerpo, lo hemos visto. Pero, Señor, cada uno tenemos una tarea y un llamado de parte tuya, Señor, para poder servirte, para poder agradarte, Señor. El día de hoy vimos algunos de esos recursos que tú nos has provisto, en los cuales nos llamas a ser fieles y buenos administradores, pero solo fueron algunos de los que tu palabra habla, Señor. Hay muchos más. Ayúdanos a examinarnos, Señor. Como lo vemos en Efesios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ayúdanos a ser entendidos de tu voluntad, Señor. Empezando por entender cuál es tu voluntad para nuestra vida, Señor. Y al hacerlo poder ser buenos y fieles administradores, Señor, de todo lo que tú nos das, Señor. Señor, si en este momento nos damos cuenta que no hemos vivido para ti, Señor, que aunque hemos creído en tu sacrificio, pero hemos desperdiciado nuestra vida, Señor, aún hay esperanza, Señor. Aún podemos empezar a vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Señor. El apóstol Pablo decía esto, una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. Ayúdanos a vivir así, Señor. El pasado quedó atrás y como vemos no podemos regresar, pero hay un presente, Señor, que podemos vivir para ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo, a aprovechar todo lo que tú nos has dado este día, Señor, para dártelo, para darte gloria, sabiendo que todo te pertenece. Todo te pertenece. Señor, danos entendimiento de esto. No queremos llegar a entender esto cuando estemos en tu presencia y en tu reino y ver que tú eres el Señor de todo. Queremos empezar aquí a entender este concepto, Señor, de mayordomía. Queremos ser buenos administradores, fieles administradores tuyos, Señor. Quiero pedirte también por aquellos, Señor, que quizás vengan por primera vez o es la primera vez que escuchan esto o que lo han escuchado otras veces, Señor, pero no han decidido rendir su vida a ti. Yo te ruego que hoy sea el día de salvación para ellos, Señor. Tú vengas a traer salvación a sus vidas, que ellos puedan reconocerte hoy como el Señor de todo, el Dios creador que los hizo, pero no solo eso, ese gran Dios que se humilló y vino a morir en una cruz por nosotros, Señor. Que ellos el día de hoy puedan confesar que tú eres el Señor. Que puedan confesar, Señor, que fuiste levantado de los muertos y que creyendo en ti tenemos vida eterna, Señor. Y una vida que comienza aquí cuando nacemos de nuevo. Que podemos vivir para ti, Señor, agradándote a ti, como Jesús lo hizo, como Pablo lo hizo, como muchos hombres de fe en tu palabra lo hicieron, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor. Y gracias, Padre, gracias por tu palabra, por bendecirnos con ella esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.